Las historias son, bueno, son lo que nos une, ¿cierto? Son las que definen quiénes somos, de dónde venimos, a dónde creemos que vamos. Pero, y aquí viene lo complicado, ¿qué pasa cuando una de esas historias se vuelve tan pero tan poderosa que exige ser la única historia? Hoy vamos a meternos de lleno en ese sueño tan peligroso, el de una narrativa que para poder existir necesita que otra simplemente desaparezca. A ver, pensemos en esto un segundo. El historiador Yuval Noah Harari nos dice algo que te vuela la cabeza. Casi todo lo que organiza nuestra vida, piensen en las naciones, el dinero, hasta los derechos humanos, no son cosas reales, físicas, son lo que él llama órdenes imaginados. O sea, en el fondo, son ficciones superpoderosas, eso sí. Son historias que todos decidimos creer para poder trabajar juntos. No están ahí afuera en la naturaleza. Nosotros las creamos y nosotros las mantenemos vivas. Y es justo aquí donde la cosa se pone, bueno, bastante inquietante. Porque si nuestras realidades están hechas de historias, eso significa que se pueden reescribir. A veces, claro, es para bien. Pero otras veces, otras veces se convierten en la excusa perfecta para eliminar al otro. Se transforman en esa creencia terrible de que nuestra felicidad, nuestra propia existencia, depende de que la historia de alguien más deje de existir. Ok, pero esto no es pura teoría, ¿eh? Para nada. Vamos a ver cómo este sueño tan peligroso se hace realidad. Aquí, en el mundo real. Empecemos por esos esfuerzos de algunos estados para crear, a la fuerza, una sola y única identidad nacional. Fíjense en esto, porque el propio lenguaje nos da una pista clave. El término chino, chulao, no significa unir ni integrar como uno podría pensar. No, significa forjar metal. Y esa metáfora es brutalmente honesta, ¿no? Nos revela la intención real detrás de la nueva ley de unidad étnica de China. No se trata de convivir, para nada. Se trata de fundir a la fuerza las identidades de los uigures y los tibetanos en una única conciencia nacional, una dominada por la etnia Han. Es literalmente la asimilación hecha ley. Y el cambio es radical. Miren, la ley anterior, la de 1984, por lo menos tenía la decencia de advertir contra el chauvinismo Han y reconocía que había diversidad. Pero la nueva ley, ¡pum!, borra todo eso de un plumazo. Ahora se impone el mandarín desde el kinder. Se priorizan los caracteres chinos. Es una asimilación súper agresiva que empieza desde que los niños son chiquitos. Pero ojo, este método de forjar una identidad a la fuerza no se limita a las leyes. Si miramos a Rusia, vemos un patrón muy parecido. Solo que ahí, el crisol donde se funde todo no es la ley, es la guerra. El Kremlin, y esto lo ha dicho el mismo Vladimir Putin, está empujando esta idea de una hermandad de combate. La guerra en Ucrania se convierte así en la única historia que puede unir a los diferentes pueblos de Rusia. ¿Por qué? Porque según se argumenta, fuera del campo de batalla, ya no queda casi nada que los una bajo una misma bandera. Bien, ahora, vamos a lo que pasa cuando estas narrativas, estos mitos nacionales tan absolutos, chocan de frente, porque las consecuencias son violentas. Aquí, Harari usa una analogía súper filosa para desarmar uno de los argumentos centrales en el conflicto israelí-palestino. Él pregunta, si rezas todos los días para que la casa de tu vecino sea tuya, ¿después de cuántas oraciones puedes ir a reclamarla al registro de la propiedad? Es bellolte, ¿no? Lo que dice es que un deseo, un anhelo religioso, un sueño histórico, por más sincero que sea, no se convierte por arte de magia en un título de propiedad. Desafía por completo esa idea de que tu historia por sí sola te da derecho a borrar a los que ya están ahí. Porque la realidad en el terreno, como la explica Harari, es innegable. Por un lado, esa tierra es el hogar de 7 millones de judíos israelíes. Y para ellos es simple, no hay otro lugar a donde ir. Pero, y aquí está el nudo del asunto, al mismo tiempo, es el hogar de 7 millones de palestinos. Y para ellos, tampoco hay otra patria. El punto clave de Harari es justo ese. Son dos pueblos en una sola tierra, con una herida igual de profunda y con la misma falta de alternativas. Es una simetría tan simple y tan trágica que hace que cualquier historia única, cualquier sueño de que el otro desaparezca, no solo sea inmoral, es que es, simplemente, imposible. Y si llevamos esta idea a su extremo más lógico y aterrador, ¿a dónde llegamos? Pues a Corea del Norte.
Es el ejemplo perfecto de un Estado construido sobre una sola historia. Una historia de miedo, de oposición constante a un enemigo de afuera. La información está controlada al 100%. Y tienen este sistema, el Songbun, que básicamente clasifica a cada persona según qué tan leal es a esa narrativa. Ahí, desviarse de la historia oficial no es tener una opinión diferente, no, puede ser literalmente una sentencia de muerte. Ok, entonces, después de ver todo este panorama, estas consecuencias tan devastadoras, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Hay alguna salida? ¿O estamos condenados a repetir estos ciclos una y otra vez? Regresemos al análisis de Harari a ver si encontramos un posible camino. Y aquí Harari da en el clavo con su diagnóstico. El verdadero problema, nos dice, no es la geografía, es la mitología. La pelea ya no es por una colina o por un río. La pelea es por la certeza moral, por esa idea de que toda la historia nos pertenece solo a nosotros. Entender esto, reconocer que el problema es la historia que nos contamos, es el primer paso para encontrar una salida. La solución que propone Harari no tiene nada que ver con la fe. Es pragmatismo puro y duro, un cálculo estratégico para sobrevivir juntos. Lo que propone es casi un trueque. A los israelíes les dice: denle a los palestinos lo que más necesitan para que dejen su sueño absoluto, un Estado propio, seguro, próspero. Y a los palestinos les dice: denle a los israelíes lo que más necesitan para sentirse seguros, reconocimiento, legitimidad. Si lo piensan bien, cada lado tiene en sus manos la llave de la supervivencia del otro. Es así de simple y así de complicado. Y aquí viene la advertencia, que es durísima. El tiempo se acaba. Seguir aferrados a estas historias absolutistas en un mundo que cambia a una velocidad increíble, con nuevas tecnologías, nuevas amenazas, es una receta para el desastre, para la aniquilación mutua. La terquedad de hoy, esa negativa a ceder, podría significar que mañana simplemente no quede nada para nadie. Y con esto, volvemos al principio. La pregunta final, la más importante, quizá no es qué historia es la verdadera, sino qué historia elegimos contar de aquí en adelante. ¿Seremos capaces de soltar esas certezas tan peligrosas, las que exigen que el otro deje de existir? ¿Podremos elegir una historia más compleja? Sí, y seguro mucho más difícil, pero que al final del día es la única que nos va a permitir vivir juntos. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.